ante todo para los cada vez más numerosos esquiadores de montaña. Cada integrante del grupo ha de portar un detector que informará a sus compañeros del punto en que se encuentra, si resulta arrastrado y sepultado por una avalancha. La pala es también obligatoria, pues facilita enormemente las labores de desenterramiento. Solo el detector de personas ofrece garantías a la hora de localizar a una persona que ha desaparecido bajo una luz. Partir sin él a la montaña supone exponerse a no ser rescatado antes de que resulte demasiado tarde. En primavera, los esquiadores de montaña y montañeros en general se exponen a las llamadas avalanchas de placa, peligrosísimas y muchas veces provocadas por ellos mismos. El peso del esquiador puede hacer que una gran superficie de nieve compactada se libere de sus frágiles anclajes y descienda al valle en forma de avalancha. Es difícil saber dónde se hallan estas grandes placas aparentemente invisibles, si bien el terreno nos puede ofrecer algunas claves. Las laderas convexas son más peligrosas que las cóncavas. Y bajo las cornisas de nieve de las crestas también se forman, por efecto del viento, grandes placas de grosor variable prestas a desprenderse de la capa inferior que la sustenta. Asimismo, las cornisas suspendidas en el vacío se sueltan y caen por su propio peso y rompen las placas de viento que hay bajo ellas, provocando grandes avalanchas. Y por la misma razón nunca hay que encaramarse a una cornisa. Su equilibrio es frágil, podemos caer con ella y provocar una avalancha. Cuando hay que atravesar una zona que plantea riesgo de avalancha, la medida de prevención más lógica es evitarla. Sin embargo, a veces no hay otro itinerario que el que pasa sobre una ladera en condiciones dudosas. El modo de actuar en una situación como esta es el siguiente. El esquiador ha de librarse de todo tipo de ataduras que le impedirían aún más el salir a la superficie si una avalancha se produce. Las correas de la mochila, las que unen las botas a los esquís, y las de los bastones han de ser liberadas. A continuación, cada integrante del grupo atravesará la zona por separado y bajo la atenta mirada de sus compañeros. A la hora del descenso de la montaña hay que tener en cuenta que quizás se nos haya hecho ya demasiado tarde. Cuando el sol calienta durante horas, un nuevo peligro se presenta: los aludes de nieve pesada. Frente a las de nieve polvo y las de placa, las avalanchas de nieve húmeda o pesada son más pequeñas, lentas y menos peligrosas, pero también nos pueden poner en un buen aprieto, por lo cual se debe intentar estar de vuelta antes de las horas más cálidas del mediodía. ¿Qué hacer si, pese a todo, finalmente somos arrastrados por una avalancha? En primer lugar, se debe tratar de proteger las vías respiratorias, no perder la calma e intentar salir por un lateral.
Asimismo, hay que intentar nadar en la avalancha para mantenerse en la superficie. Si la avalancha nos traga, adoptaremos la posición de bola para crear una bolsa de aire en torno nuestro. Cuando notemos que la luz se para, nos debatiremos fuertemente a nuestro alrededor para crear una bolsa de aire que nos permita respirar y para comprobar si es posible salir al exterior por nuestros propios medios. Junto a todo lo ya expuesto, conviene recordar que la utilización del teléfono de avalanchas es la medida preventiva que primero hay que tomar, puesto que gracias a él se nos informa detalladamente del riesgo que existe en la montaña, ya que todas las semanas se comprueba la fusión de las diferentes capas que componen el manto nivoso. Los incendios se producen por muy diversas causas. Una de ellas se deriva de las actividades de montaña, puesto que muchas excursiones de más de un día de duración se plantean en forma de acampadas. Y el fuego es un elemento muy presente en gran parte de los improvisados campamentos de montañeros y excursionistas. Las principales medidas preventivas que contribuyen a salvaguardar del fuego el medio ambiente y la vida de las personas son las siguientes. En primer lugar, recordar que está absolutamente prohibido hacer fuego cuando el riesgo de incendio sea medio, alto o extremo, según informen las autoridades. Para cocinar, se deben usar cocinillas de gas colocadas en emplazamientos firmes y sin vegetación en derredor. No hay que tirar colillas. Una vez apagadas, enterrarlas en el suelo y hacer lo mismo con las cerillas. Si es imprescindible hacer una hoguera, que sea en suelo limpio, con terreno despejado y rodeándola de piedras. No encender una hoguera si hay viento o no hay agua cerca. Y no abandonarla nunca sin cerciorarse de que está totalmente apagada. Se le echa agua y se la cubre con tierra. Recoger toda la basura propia obligatoriamente o ajena si nos resulta factible y transportarla a un basurero controlado. Enterrar profundamente las botellas o trozos de vidrio en caso de que no podamos cargar con ellos. Constituyen un peligro latente ya que actúan como una lupa. Ante la proximidad de un incendio existen determinadas pautas de comportamiento que nos pueden ser muy útiles. Si descubrimos un pequeño foco de fuego, trataremos de apagarlo batiéndolo con ramas, echando agua o cubriéndolo con tierra. Si el foco es de cierta entidad, lo comunicaremos al primer agente que encontremos o al 112 SOS de Jack. Si huimos de un incendio forestal, procuraremos hacerlo ladera abajo y no ladera arriba, que es la dirección en la cual las llamas avanzan más deprisa. Es preferible no correr y bajar con calma, pisando terreno firme y seguro, con atención a los troncos de árboles cortados, hoyos y raíces superficiales. Si el incendio se propaga hacia arriba en una ladera en la que nos encontramos, hacia nosotros, es preferible huir por los flancos y nunca hacia arriba. Siempre es mejor no marchar aislado. Si el incendio nos rodea, trataremos de alcanzar la zona quemada o buscaremos un claro y nos cubriremos de tierra.
se producen en nuestras montañas, ya sean caídas, pérdidas, incendios o de cualquier otro tipo, tienen un mismo origen: la inexperiencia, el desconocimiento de los riesgos que se contraen a medida que se avanza en el monte, o la sobrevaloración de nuestras posibilidades. La prevención de esos riesgos comienza antes incluso de la propia excursión. Hay que tener siempre claro qué tipo de exigencias físicas y psíquicas planteará el itinerario que se va a afrontar, conociendo sus características orográficas y las condiciones meteorológicas previstas para la zona. En base a esta información, decidiremos nuestro equipamiento. Hay que recordar siempre que una imprudencia, además de poner en grave peligro nuestra vida y las de los que nos acompañan, provocará la movilización de todos los recursos necesarios para nuestra salvaguarda. Los servicios de emergencias actúan como garantes de nuestra seguridad, pero debemos recordar que nosotros mismos somos siempre y en primer lugar responsables de nuestros actos y sus consecuencias. Respetar y amar la montaña supone también enfrentarnos a ella en buenas condiciones, para disfrutar de todo lo que nos ofrece y evitar los peligros que también entraña. La naturaleza está para gozar de ella. Pero recuerda, si a pesar de todo algo va mal, llama al 112 SOS de Jack. Estamos contemplando el mayor estadio que uno pueda imaginar, el más grande y el más diverso. Cualquier terreno arbolado, sin excesivos desniveles y con extensión suficiente, es adecuado para la práctica de la orientación. Así pues, la naturaleza y un corredor equipado con un mapa a escala del terreno y una brújula son los elementos básicos de este deporte. Lo que para nosotros representa un descubrimiento, una novedad fascinante, resultaba ya habitual a los habitantes de los países nórdicos durante el siglo pasado, donde nació como un desarrollo de la necesidad de orientarse y caminar rápido para no padecer las inclemencias de un clima riguroso. En estos países se consolidó como deporte y se fijaron las normas por las que se rige en la actualidad. Es tal la popularidad allí alcanzada que una serie de adeptos y entusiastas comenzaron a difundir esta especialidad por otros países. La orientación alcanza estatus olímpico en 1977 y en nuestros días 25 federaciones nacionales, 400.000 orientadores y 5.000 clubs distribuidos por todo el mundo dan fe de su creciente proyección internacional.
Básicamente, esta modalidad consiste en realizar en el menor tiempo posible un recorrido pasando por una serie de controles marcados en el terreno mediante balizas y señalados en un mapa que, junto con una brújula, es auxiliar indispensable en esta peculiar forma de navegación terrestre. Pero pasemos a estudiar con mayor detenimiento las nociones básicas de la orientación. Aunque para correr en un espacio natural no haría falta en un principio un instrumental especializado, sí que hay una serie de elementos que la experiencia ha confirmado como recomendables. Es imprescindible una ropa cómoda y que cubra todo el cuerpo, condición esta obligatoria en competiciones, además de unas polainas especiales. Ambas precauciones nos protegen del frío y de las heridas que el roce continuo con la maleza podrían causar. El calzado, por su parte, ha de adecuarse con garantías a las duras condiciones del terreno. Pero eso no se lo dan el nombre del corredor. Una brújula, un mapa y una tarjeta de control completan el equipamiento. Lo que te dan es el plano metido en una funda de plástico con la descripción de controles puesta y normalmente también la tarjeta de control, que muchas veces se lleva bien en el mapa puesta o bien se lleva enganchada en la mano. El mapa, protegido por una funda de plástico, ofrece una representación a escala del terreno donde se efectúa la prueba. En él no solo aparece la exacta posición de los puestos de control, sino una información extremadamente completa y precisa de las condiciones del terreno. Relieve, accidentes, desniveles, densidad de vegetación y todo cuanto el corredor ha de tener en cuenta en su recorrido. El mapa se completa con una información de controles que contiene importantes datos suplementarios como la categoría y el grado de la competición, el número y orden de las balizas, de los puntos de control y además, mediante unos símbolos convencionales, señas sobre su ubicación exacta dentro del punto que el mapa señala. Por ejemplo, si la baliza está situada en un árbol o junto a unas rocas. De la categoría, la longitud. Por último, hay datos adicionales como la existencia o no de avituallamiento. Una vez todo dispuesto, el orientador se pone en marcha a la búsqueda de sus objetivos. La característica verdaderamente excepcional de la orientación, además del íntimo contacto con la naturaleza que procura, es que exige del deportista una combinación perfecta de cuerpo y mente. Pensar y correr es el lema. Una buena forma física es necesaria, sí, pero el corredor, que corre en solitario y que tiene prohibido guiarse por la trayectoria de los demás, debe poner en juego toda su inteligencia e instinto para localizar el emplazamiento exacto de los controles. Aquí, la brújula juega un papel esencial. Su manejo es más sencillo de lo que podamos imaginar. Al punto 7 ponemos la brújula, uno de los cantos de la brújula. Colocamos la brújula sobre el mapa, de modo que la línea imaginaria entre nuestra posición y el próximo destino sea paralela al canto de la brújula o a su línea de dirección. Para el centro, la que se quiera. La siguiente operación es las líneas de norte de la brújula, ponerlas paralelas al norte del mapa.
Con la base firmemente apoyada, giramos el limbo de la brújula de modo que las líneas norte-sur de su interior sean paralelas a las líneas norte-sur del mapa, conservando el mismo sentido. A partir de ahí, giramos el mapa y la brújula hasta que el norte de la aguja magnética, marcado en rojo, coincida con el norte del limbo. La flecha de dirección nos indica entonces el rumbo que debemos seguir. Sin embargo, no todo termina aquí. El camino entre baliza y baliza es libre, de modo que el orientador debe juzgar y valorar la información que sobre la estructura y condiciones del terreno ofrece el mapa para decidir en consecuencia cuál será la ruta más adecuada. Las balizas se sitúan en lugares estratégicos que no sean visibles desde lejos. No obstante, están construidas con un característico diseño y color que evita que se confundan con el entorno. Cada baliza tiene un número de orden y una pinza marcadora. La tarjeta tiene una serie de recuadros donde en cada uno de ellos hay que marcar con la pinza que corresponde a cada control. Aquí entra en juego la tarjeta de control de la que hablamos.